cometida por la extorsión. Es lamentable que la gente no tenga libre movilidad porque hay lugares donde se consideran de alto riesgo, peligrosos, donde normalmente son víctimas de robos. Es lamentable que la gente no pueda tener sano esparcimiento porque los parques ya están controlados por algunos delincuentes. Las canchas que se han construido en inversión social son controladas por los delincuentes. Es lamentable que nadie pueda obtener las cosas por el fruto de su trabajo, porque en cualquier momento puede ser despojada de ellas, y más lamentable cuando al ser despojada de ellas pierden su vida. Entonces diríamos que la función del Estado es proteger la vida, proteger el sano esparcimiento, proteger el derecho al trabajo, proteger la libre movilidad, y hoy en día la violencia, la inseguridad en Medellín está cooptando esto. Bueno, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo en este momento, ¿cree que el modelo de cuadrantes que tiene la ciudad es el apropiado? A ver, todo lo que se puede hacer en seguridad es valedero. El modelo de cuadrantes, digamos que para Medellín puede ayudar, es una herramienta más. La seguridad es un conjunto de herramientas, pero decir que el modelo de cuadrantes no es apropiado o es apropiado, pues se iría uno más como a analizar el por qué. Pues diríamos que los cuadrantes son microgerencias de problemas. Cada cuadrante tiene un problema específico de seguridad o tiene un problema específico en el manejo de la violencia. Diría yo que esas microgerencias que se están generando en torno a la seguridad, en algún momento con los recursos necesarios, no solo económicos, sino con los recursos materiales necesarios, pueden llegar a brindar los frutos que todos estamos esperando. Para mí es un camino que va en buena dirección. Obviamente, como lo he venido reiterando en mis diferentes debates de seguridad, nosotros en Medellín encontramos que se alejaron mucho del tema seguridad en muchos gobiernos anteriores, yo diría que en casi todos los gobiernos anteriores, y obviamente eso dejó un espacio y dejó un vacío donde los recursos, no solamente económicos, sino materiales, no están yendo directamente a ser inyectados en la seguridad. Que valga decirlo, que la seguridad, si usted se pone a analizar, viene siendo el 70% de los problemas que hoy en día tiene Medellín. Manuela Duque, @Manu Duque K, pregunta, ¿qué soluciones plantea para mejorar las problemáticas de seguridad en una ciudad como Medellín? No, pues nosotros en varias oportunidades hemos planteado cosas que se han venido dando. Primero, aunque la gente no reconozca que es una necesidad, es el aumento del pie de fuerza. Les doy un ejemplo: las ciudades en el mundo más pacíficas tienen una media que las Naciones Unidas establece como una media natural de policías por habitantes, y hay ciudades 50.000 veces más pacíficas que Medellín y cumplen esa media. Medellín no la cumple, se las voy a decir. Habla de 250 habitantes por cada policía de vigilancia. Medellín, cuando nosotros llegamos al consejo, estaba en alrededor de 1.700 habitantes por policía de vigilancia, teniendo en cuenta los 3 turnos. Hoy en día, con el aumento de policías que se ha dado desde nuestro primer debate de seguridad, que denotamos esa falencia que tenía la ciudad de Medellín, han aumentado en unos 2.000 policías, y hoy en día tenemos esa media, la bajamos de 1.700 a 600 ciudadanos por policía. Lo ideal es llegar a 250 ciudadanos por policía, dotar a la policía de mejor equipamiento, tanto armamento como movilidad adecuada. Es increíble que un policía hoy en día se enfrente a las comunas desde estos altos donde son recibidos literalmente a bala. No tienen los vehículos ni en las condiciones necesarias para subir allá, no tienen la movilidad, muchas veces no hay el número de personal, y todo esto obviamente pues dificulta la labor. Entonces básicamente acá lo que hay que hacer es para controlar el crimen aumentar la contundencia en la autoridad. Nosotros necesitamos motivar a la policía, exigirle a la policía, darle los recursos necesarios. Hemos planteado en muchas ocasiones buscar la flagrancia. Mire que los delincuentes hoy en día tienen tranquilidad al delinquir. Ellos bajan de su casa, terminan de desayunar tranquilos, vienen, hacen una vuelta, dejan 2 muertos, se roban 3 celulares o una moto o un carro y regresan a sus casas como nada. Nosotros vamos a buscar mejorar, y estamos buscando mejorar la flagrancia, o sea, ese sistema de vigilancia informática que nos permita estar en el momento, en el ahora, reaccionar inmediatamente con los recursos que le digo, con la movilidad de la policía, para poder
empezar a disuadir en el momento de la flagrancia, es decir, que inmediatamente se dé un hecho, salir y responder con toda la autoridad, con toda la fuerza, y obviamente contener a este delincuente en el momento para que así de alguna forma empiece a haber un efecto disuasivo. La creación de los batallones de operaciones especiales, este gobierno de la administración de Aníbal Gaviria ha creado un bloque de búsqueda para objetivos de alto valor, que fue una petición que nosotros hicimos en nuestro primer debate. Adicional a eso, ha creado un gaula antisecuestro municipal, había uno departamental, ya hay uno municipal, también a partir de nuestro primer debate de seguridad. Entonces creo que vamos cerrando la brecha de eficiencia que había en materia de seguridad, pero lo que nosotros estamos planteando es contundencia y una lucha frontal contra el crimen, que entiendan que están parados encima del callo de la institucionalidad, por decirlo de alguna forma, y que nunca antes nadie le había reaccionado como nosotros pretendemos reaccionarle ante eso. @clientelista dice, ¿la solución sería que el ciudadano tome las armas? No, la solución no es que el ciudadano tome las armas, ni más faltaba. La autoridad, mis principios básicos son todo dentro del Estado, nada contra el Estado. Obviamente no estoy de acuerdo con la prohibición de las armas. La gente que es tan defienden tanto las libertades no entienden que quien creó el estatuto del prohibicionismo de armas fueron los nazis. Fueron los nazis para poder monopolizar la violencia, y así al monopolizar la violencia poder lograr lo que ellos lograron. ¿Qué lograron? Casi que desaparecer un pueblo por completo, casi que desaparecer 6 millones de personas. Entonces, en el tema de las armas tienen que estar en el Estado. Obviamente hay unas personas que por la particularidad de una ciudad como Medellín, por la particularidad de un país como Colombia, donde usted por un celular puede perder la vida, y que hay unas personas de un nivel de riesgo por sus capacidades económicas están en la mira de los criminales y de las organizaciones criminales, pues van a una brigada donde dan su nombre, donde se registran, donde exponen su realidad para obtener un arma legal. Hoy en día está prohibido el porte de armas. Yo no estoy de acuerdo con la prohibición del porte de armas, y valga la redundancia decirlo, es porque todos esos prohibicionismos que hoy en día son efectos disuasivos que se le quitan al crimen. Es decir, hoy en día el crimen, ¿quién lo ha desarmado? Absolutamente nadie. ¿Quién se desarma? La persona honesta, la persona que está en la legalidad. Nadie va a ir a comprar un arma a la cuarta brigada para ir a cometer un homicidio o un sicariato. Es decir, el 96% en estadísticas de los homicidios se cometen con armas ilegales. En Medellín alquilan por 50.000 pesos un revólver al día, por 50.000 pesos un revólver al día. Quien va a ir a la cara por un arma legal, necesariamente es para defenderse, para su defensa personal, no para ir a cometer crímenes con ella, porque obviamente está reseñado por todos lados, adicional a que las armas tienen una huella digital que están previamente impresas en los registros de la cuarta brigada. Les doy otro dato: el 4% de los homicidios que entre comillas están siendo investigados, que han sido con armas legales, se habla de que de ese 4%, alrededor del 3,50% son homicidios que se cometen en defensa propia. Es decir, aquel portador de un arma legal que en un momento se vio fleteado o en un intento de secuestro o en un intento de robo a su local comercial, a su vivienda o a su casa. Es muy difícil o es casi improbable decir que una persona va a ir a sacar un arma que es muchísimo más costosa que en la calle para ir a cometer un asesinato, un sicariato. Pero respondiendo a la palabra, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. Nosotros buscamos establecer la autoridad en la institucionalidad. La institucionalidad tiene que tener el control del poder. Obviamente, esas libertades que nosotros defendemos le permite a un ciudadano que considere que es de bien, que no tiene nada que ver con el crimen y con el delito, que se pueda defender, que se pueda proteger, porque lamentablemente no podemos ni tenemos los recursos para tener un policía cuidando a cada ciudadano en Medellín, y lamentablemente Medellín es una ciudad sui generis, donde se habla del mayor tráfico de armas en todo el país, lo hay en Medellín, donde les vuelvo y les doy el ejemplo de revólveres por 50.000 pesos para salir a hacer las vueltas, lo alquilan por la mañana, matan a 3-4 personas y devuelven el revólver. Entonces, las armas no está la solución en tomar las armas los ciudadanos, pero vuelvo y les repito, hay unas libertades y la Constitución permite que la gente que crea tener el derecho de portar un arma, pues que
que lo demuestre y que lo defienda ante una brigada y ante la ley, y la ley debe proveerle ese arma, obviamente, para su defensa personal. Concejal Andrés Botero dice, ¿y cómo tratar el tema del abuso de la fuerza pública? Mire, es que esto es una cadena o un círculo vicioso. Cuando no hay autoridad para nadie. Cuando no hay autoridad, los bandidos irrespetan a la sociedad, y la gente, cuando percibe que no hay esa autoridad, y la institucionalidad, cuando percibe que no hay esa autoridad, también irrespeta a la gente. Es decir, lo vemos a diario en Colombia. La corrupción, ¿qué es? Es un irrespeto a la institucionalidad. ¿Por qué? Por falta de autoridad. Porque el corrupto, ¿qué dice? En el 90% de los casos no se dan cuenta de un acto de corrupción. Entonces eso lo que hace es fomentar la corrupción. Si usted ve que no hay quien le exija la autoridad, el respeto hacia la sociedad, que no hay quien le diga a la sociedad, hermano, usted tiene ese uniforme, usted es la última línea de defensa de los ciudadanos, usted es la última esperanza de los ciudadanos, usted tiene que dar ejemplo, usted tiene que respetar a la gente, tiene que defenderla, tiene que protegerla. Si no hay quien les diga eso, sino que lo que están viendo es una desmoralización continua, una desautorización continua, pues obviamente la policía también y las autoridades también muchas veces transgreden las normas, transgreden las leyes. Por eso digo, autoridad, todo en el Estado, todo en institucionalidad, una policía que sepa cuál es su función, que sepa que tiene que defender, dar su vida por la gente, dar su vida por la sociedad y respetarlas. Si nosotros retomamos ese mando, si retomamos esa autoridad, si hay alguien que le imprima autoridad al ejercicio de la fuerza, creo que podríamos evitar que este tipo de cosas se den en la institución de la policía. Y quiero decir algo, en todas las instituciones, en todas, absolutamente todas, desde la iglesia, el ejército, la política, los médicos, en todas las instituciones que usted quiera ver, hay personas que van en contra y van en detrimento de la realidad de cada una de estas instituciones. Es decir, porque hayan unos policías que transgredan la ley, no quiere decir que toda la policía transgrede la ley, ni en el caso de la iglesia, ni en el caso del ejército, ni en el caso del gremio de los médicos, ni en el caso del gremio de los políticos. Carlos Zafa pregunta, ¿qué se podría hacer con los paraestados que se viven en algunas comunas de la ciudad? Vuelvo y le repito, es retomar la autoridad. Es que nosotros no podemos estar sometidos aquí por 13.000 bandidos, mequetrefes, que son los que están imperando, que están ordenando quién se muere, quién no muere, quién trabaja, quién no trabaja, cómo trabaja. Yo he bautizado esto el neofeudalismo. Hoy en día, finalizando la jornada laboral, aparecen estos delincuentes a cobrar la cuota del día a aquel humilde trabajador, aquel humilde dueño de tienda, aquel humilde vendedor de chance, aquel humilde vendedor, lustrador de zapatos. Esto es un neofeudalismo. ¿Cómo recuperar el Estado? Con fuerza. Ya nos dimos cuenta y yo creo que ya ustedes se han dado cuenta que acá la gente no es por falta de oportunidades. Quizás no haya las oportunidades necesarias y el Estado tiene que brindar todas las oportunidades, pero ese discurso de que todo es por culpa de las oportunidades, lo único que ha logrado es que ellos han sido justificados ante la sociedad. No va a ser posible combatir con oportunidades, con un salario mínimo, no va a ser posible combatir contra un paraestado, como ustedes lo llaman, que le paga a un campanero de una plaza de vicio 1.800.000 pesos, y el trabajo de él es estar sentado en una esquina, tomando cerveza, y estar pendiente de que la policía no aparezca, o de cualquier movimiento raro que pueda afectar la tranquilidad de la plaza de vicio. Entonces, ¿cómo vamos a combatir nosotros con un salario mínimo, un salario de 1.800.000 que se puede decir que es el salario mínimo de los bandidos, de las bandas criminales, de los combos de Medellín? Entonces, la única forma que hay allí es autoridad férrea, combate frontal, y obviamente convencidos de que estamos luchando por el mejor futuro de una sociedad. Nosotros no podemos andar sometidos por estos delincuentes, no podemos estar sometidos a que un bandido escoja quién vive y quién no vive, no podemos estar sometidos a la explotación reiterativa económica de estos delincuentes. Nosotros tenemos que, para combatir esos paraestados, tenemos que demostrarle que hay Estado. ¿Y cómo se demuestra que hay Estado? Con fuerza, con contundencia, no solo en el tema de seguridad, obviamente, manteniendo la oferta social que hay, manteniéndola y mejorándola y potenciándola. Pero eso sí, ¿qué es lo que ha faltado? Si hoy en día el crimen se ha desbordado tanto, porque al igual han construido colegios, han construido bibliotecas, han construido canchas, y sin embargo el crimen sigue allí, ¿qué ha faltado? No es que haya sobrado inversión social, no ha sobrado, quizás haga falta, pero sí que ha hecho muchísima falta inversión en seguridad, y sí que ha hecho muchísima falta en pararse en la raya del crimen y decirle: aquí mando yo,
Eso es lo que tiene que decir un alcalde, y así tiene que actuar. A propósito de eso, @Gaudieros pregunta, ¿y qué piensa de atacar la raíz del problema en lugar de mitigar con la policía? No, es que si él me dice la raíz le pido el favor que me escriba para él cuál es la raíz del problema. Porque es que si nosotros vamos a decir que la raíz del problema en Colombia es falta de oportunidades, pues yo me voy para Haití, donde es un país 37.000 veces más pacífico que Colombia y 50.000 veces más pobre, o me voy para Etiopía. Esto es algo cultural, esto es algo que busca lamentablemente que hay en la cultura que nosotros hemos adoptado como sociedad, donde el dinero fácil es el todo. ¿Y cuál es el dinero fácil en Medellín? O en Colombia, ¿cuál es el dinero? El narcotráfico. Nadie va a ir a soltar el narcotráfico porque usted le diga que le va a dar la oportunidad de coger un libro. No, el que está destinado al crimen en Medellín, créanme que en el 90% de los casos son personas que quieren reincidir. Hoy hablaba con algunas personas que tienen el manejo carcelario en Colombia y decían el 75% comprobado de los delincuentes que salen de la cárcel reinciden en los delitos por los cuales estuvieron en la cárcel. Entonces eso es una decisión que ellos han tomado. Nosotros tenemos que aumentar la oferta en la gente buena, en aquel personaje que nunca se dejó cooptar por las bandas criminales, que caminó todo Medellín con sus zapatos rotos, que nunca ha tenido educación, pero no porque no la haya habido, porque no ha tenido el acceso a la educación, que no ha tenido acceso al deporte, que no ha tenido acceso a un trabajo digno. A eso nosotros tenemos que enfocar, pero créanme que los delincuentes en Medellín, o en su mayoría, yo diría que más del 85% lo hace porque está convencido y quiere vivir como un delincuente, quiere vivir montado en una moto, quiere vivir con las niñas alrededor, quiere saber que tiene el poder de un revólver para intimidar a cuanta persona quiera, porque eso es lo que se está viviendo. Vuelvo y le repito, han atacado falencias de inversión social y han invertido en lo social, mas sin embargo continúan fortaleciéndose, porque venga y les cuento, en los años 2000 hablaban de que habían más o menos, empezando el año 2000 hablaban de que había más o menos entre 3.800 y 4.000 delincuentes en Medellín. Hoy en día hay más de 13.000 en solo Medellín, que se dedican al negocio del crimen, a robar, a matar, a extorsionar, a traficar, y esas personas con los ingresos que perciben en el crimen, nunca vamos a poder combatirlos con la oferta pública. Hombre, que la oferta pública debe existir, claro, porque es una obligación del Estado y para todos los ciudadanos, que ellos sean los primeros, como algunas administraciones nos enseñaron, que aquel bandido, que aquel delincuente que había matado yo no sé cuántas personas, venía y decía que se quería desmovilizar y era quien obtenía la casa, quien obtiene la beca y quien obtiene los subsidios. No, señores, ustedes quieren desmovilizar, háganlo solito. Aquí la fila está hecha, y está hecha por gente buena, honesta, que nunca torció su camino y que es merecedora de esa oferta pública. Ustedes esperen, si se quieren desmovilizar, y si siguen en la delincuencia, aténganse que allá les llega hoy o mañana su final. Precisamente @Alcaraz_Carlos quiere saber quién hace seguimiento de quienes han pagado cárcel así hayan cumplido la pena. Más que todo las ONG. Hay ONG que se dedican a ayudar a las familias de los reclusos, se dedican a ayudar a los reclusos para que los derechos humanos no sean vulnerados, para que la atención médica sea en el momento oportuno, para que sus derechos al interior como presos no sean vulnerados, no solamente los derechos humanos, sino los que tienen como presos, qué derechos tienen de sus visitas conyugales, de las visitas, y ellos han logrado generar una base de datos sobre el conocimiento ya de más o menos unos 20 años que vienen trabajando en Colombia, que cada uno de estos personajes en un 75% reinciden en el delito que lo cometió, es decir, quien entró allá por un homicidio, en un 75% al salir va a volver a reincidir, dicho por ellos, que son ONGs dedicadas y en pro de los reclusos, más no es ni siquiera una información del gobierno. @Carlos Zafa pregunta, ¿cree usted entonces que el exceso de prohibiciones puede ser sinónimo de incapacidad administrativa? Totalmente, es que uno prohibir, o sea, acá restringen el uso del vehículo, pero siguen cobrando los mismos impuestos. Entonces uno paga los impuestos ¿para qué? ¿Para que le solucionen a uno el tema vial o para que le prohíban salir en su carro, por decirlo de alguna forma? El prohibicionismo no es bueno. Hay momentos, y creo que todos los ciudadanos saben que hay momentos en los que se deben tomar medidas especiales.
¿Cuáles son esas medidas especiales? Nadie dice que el porte de armas no deba ser prohibido, por ejemplo, en Feria de Flores. Claro, el porte legal de armas, porque aquí vuelvo y le repito, ¿quiénes entregaron las armas o quiénes se desarmaron? Pues la gente que estaba legal, que no le interesa violar ninguna ley. Pero ustedes mismos se han dado cuenta de lo que pasa en la ciudad, que matan allí, que matan allí, que matan allí, con seguridad no es un arma legal. Y si está portando un arma, que también es prohibido, está violando la ley que prohíbe portar las armas, y más un arma ilegal, y está violando otra ley que está prohibido matar, pero sin embargo en Colombia todo eso es parte del folclorismo. Pero básicamente creo que el prohibicionismo es incapacidad de manejo, es así de simple. @ Juan Camilo Paisa se devuelve un poco en lo que en el tema que usted tocaba ahorita y dice, explíquenos cómo es esa teoría que usted usa de ser oportunos en la flagrancia. Sí. Explíquenos cómo es esa teoría que usted usa de ser oportunos en la flagrancia. Miren, les voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, cuando ustedes, si alguien ha tenido la oportunidad de ver alguno de esos programas policíacos reales, no las películas, ven que si alguien así se robe una bolsa de leche, le salen 40 policías, 2 helicópteros. ¿Por qué? Mantienen la flagrancia. Es decir, usted acaba de cometer un delito. Si a usted lo pierden de vista, o lo pierden de la flagrancia, o sea, del momento en caliente, de la persecución en caliente de haber cometido el delito, a usted ya después lo empiezan a amparar una cantidad de derechos que en el momento de la flagrancia no tiene. O sea, usted comete el delito, y si aquí le sacamos toda la fuerza, la policía, un helicóptero de persecución que lo mantenga hasta que den con su captura o su muerte, porque tiene que ser así, hay que ser claros, los derechos amparan a la sociedad, amparan a la policía y amparan a la institucionalidad. Es decir, mientras usted reaccione en flagrancia, el derecho internacional humanitario y los derechos consagrados en la carta humanitaria dice que la ley la lleva la institucionalidad. Es decir, usted allí le puede dar o capturar al delincuente si se entrega y no se resiste, y si se resiste, darle de baja tranquilamente. Esto es un efecto disuasivo, porque la gente ya entiende cómo reacciona a la legalidad. Pero vuelvo y le repito, si usted sale de su casa a hacer una vuelta, como la llaman en el bajo mundo, va y vuelve como si nada, pues entonces usted va cogiendo cancha, va cogiendo confianza, y la gente que está a su alrededor sobreentiende que es muy fácil hacerlo, que ir y matar a una persona es muy fácil, porque ve, ¿qué hizo usted esta mañana? Ah, no, hermano, me fui a robar un celular y me tocó matar a ese mal. Ay, ¿y qué te pasó? Nada, aquí estoy otra vez. Entonces, la flagrancia lo que busca es atacar en el momento que se están cometiendo los delitos, reaccionar en el momento que se están cometiendo los delitos, y reaccionar con fuerza decidida y en los determinados casos con fuerza letal, para que sepan que delinquir no es fácil, que delinquir no paga y que delinquir no es un trabajo. A propósito, @Manu Duque S.A. pregunta, ¿la respuesta para mitigar la impunidad está en una reforma penal? ¿Me repite la pregunta, por favor? La respuesta para mitigar la impunidad está en una reforma penal. Totalmente, es parte de una reforma penal acorde a los delitos y a los criminales exóticos que tenemos en Colombia, a esos criminales que cogen a una persona y con un hacha la pican en 3 pedazos y la meten en 3 maletas. Pues nosotros necesitamos tipificar eso en la ley. Necesitamos saber que aquí lo que nosotros tenemos, unos dementes corridos de la cabeza, asesinos por naturaleza, sedientos, amantes de la sangre, como aquellos paramilitares que cogían las motosierras, como aquellos guerrilleros que implantan minas en campos rodeados por niños campesinos. Pero nosotros tenemos que tipificar eso, en una reforma a la justicia. Nosotros no podemos estar aquí con leyes aptas para Suiza tratar a criminales colombianos. Es más, las leyes en Suiza, por lo menos por ejemplo para los menores infractores, son mucho más severas que en Colombia. Allá quien comete un asesinato se va de 20 años de cárcel y le empiezan a analizar la gravedad del hecho, así usted tenga 12 años. ¿Aquí qué pasa? No, que el menor infractor. Entonces, indudablemente en una reforma a la justicia hay parte a la salida con la impunidad. Es un elemento que hay que agotar para poder ir disminuyendo considerablemente la impunidad. Nosotros necesitamos saber qué sociedad queremos. Ahora, si nosotros los colombianos y los ciudadanos de Medellín decimos, no, es que a mí no me choca el microtráfico, no me choca el boleteo, no me choca la extorsión, no me choca el fleteo, no me choca que maten a una persona por un celular, pues uno dice, bueno, listo, convivamos entonces todos con eso.
Pero si nosotros queremos castigar severamente eso y queremos acabarlo, o por lo menos reducirlo a su mínima expresión, a que deje de ser paisaje, porque usted aquí abre un periódico y lo que encuentra es tantos muertos allí, tantos muertos allí, tantos muertos allí, no, que estaba sacando plata de un cajero y lo mataron, que por quitarle su celular lo mataron, que por quitarle la moto lo mataron, y si nosotros no queremos convivir con eso, pues necesitamos decir cuál va a ser el castigo para quienes cometan esos delitos, pero los castigos que hoy en día son irrisorios y simplemente el AMPA gana en los estrados judiciales. Concejal Timón 1132 pregunta, ¿no será que el problema está en la justicia y no en la seguridad? Pues obviamente una cosa conlleva a la otra, o sea, cuando hay laxitud en la justicia, vuelvo y repito, cuando usted no encuentra un castigo, pues usted delinque. Si usted hace cuentas y dice, bueno, yo voy a traficar con droga, entonces usted dice, ¿qué dice la justicia colombiana para quien trafique con droga? Ah, no, es que si son tantos kilos, me dan tanto de pena, y si me manejo bien y pinto la celda, y me convierto de religión, y yo no sé qué, me sacan en la mitad de la pena. Entonces usted comienza a hacer cálculos, y al hacer esos cálculos dice, vale la pena delinquir, y eso fomenta el crimen. Obviamente es una cosa que va con la otra. Si no hay unos castigos ejemplarizantes para el tipo de crimen que nosotros queremos erradicar, pues todo el mundo dirá, hombre, es que creo que vale la pena arriesgarme a cometer ese delito porque la pena es irrisoria, es decir, la corrupción. Mire qué está pasando en Bogotá, por ejemplo, se robaron 2 billones de pesos, 2 billones de pesos, ¿y qué ha pasado? Absolutamente nada, para no hablar de temas de narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas. Entonces, cuando la justicia no castiga severamente los crímenes, la gente se ve motivada a delinquir. Obviamente una cosa va con la otra, tiene que haber una justicia férrea, seria, fuerte y contundente en castigar los crímenes para que así, con el pasar del tiempo, se vayan disminuyendo a las personas que quieran incidir en el crimen. En Colombia, lamentablemente, hoy en día, aparentemente, paga delinquir. @Juan López A. dice, recuperar el Estado con la fuerza no es una guerra sin fin. No, yo diría que no, porque primero que todo aquí no se ha planteado recuperar el Estado con la fuerza, y no solamente con la fuerza, vuelvo y repito, la oferta institucional, la oferta solidaria, la oferta social tiene que estar dada para todos aquellos colombianos, que somos la gran mayoría, que somos el 95% de los colombianos, que hemos estado esperando una oportunidad, que hemos estado esperando una vivienda digna, que hemos estado esperando tener acceso al deporte, que hemos estado esperando tener acceso a la salud. Ahí es donde hay que invertir, pero pregúntese usted, ¿el Estado cómo ha pretendido recuperar el Estado aparte de la fuerza? Que la fuerza ha sido mínima. Hágase esta pregunta. Negociaron con el M-19, le hicieron una constituyente a su medida. Negociaron con el narcotráfico, ¿y qué tenían los narcotraficantes en las cárceles colombianas? ¿Qué tenían ellos allá? Mansiones. Todo el IMPEC eran sus escoltas. Todos sus guardias eran sus esclavos. Es así de simple. ¿Qué hicieron con el paramilitarismo? Doblegaron el Estado ante el paramilitarismo. Y mírese bien, todas esas oportunidades que los colombianos han estado esperando, siempre se las dan a los bandidos. Ah, es que este grupo se desmovilizó, entonces las becas del SENA se van para ese grupo, las viviendas gratis se van para ese grupo, los subsidios económicos se van para ese grupo, y la gente se pregunta, oiga, yo que nunca he delinquido, que yo no he matado a nadie, que no me he robado nada, que no soy alias de nada, que no soy alias nada, yo no tengo derecho a absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hay que recuperar el Estado con la fuerza y mantener esa oferta institucional que se le está dando a estos delincuentes, pues dársela a la gente de bien que está esperando y que se la merece? Nosotros no podemos desgastarnos con unos delincuentes, como les puse 3 ejemplos, con unos delincuentes como estos, que han acabado, que han destrozado, que han desplazado gente, han desmembrado personas, simple y llanamente por la obsesión del dinero, por la obsesión del poder mal habido. Yo diría que el Estado tiene que mantener su fuerza, eso sí, sin abandonar lo social. Nadie ha dicho que abandonen lo social, hay que fomentarlo, hay que potencializarlo, pero eso sí, que lo social llegue donde la gente que se lo merece. Nosotros, ¿qué vamos a hacer gastando los recursos de una cantidad de delincuentes que vienen de allá y que se acaban de desmovilizar y mataron yo no sé cuántas personas, violaron yo no sé cuántas mujeres, se robaron yo no sé cuántas cosas, y vienen y dicen que no,
que ellos tienen derecho, que para entregarse tienen derecho a la vivienda que usted estaba esperando, a la salud que usted está esperando, al cupo educacional que usted está esperando y al subsidio económico que usted está esperando. Yo con eso no voy, yo prefiero recuperar el Estado por la fuerza y obviamente que se vea que la inversión social llega a la gente que se lo merece, porque cuando no llega a la gente que se lo merece, usted lo que genera y fomenta es personas para el crimen. Es decir, hermano, yo me he manejado bien, no he hecho absolutamente nada malo y no tengo nada. No tengo vivienda, no tengo nada, pero mientras el vecino era un bandido, era un delincuente, un miembro de un combo, un sicario, y hoy en día tiene casa, carro y beca. Ay, ¿quién se lo dio? No, es que él se entregó, se reinsertó y hoy en día tiene todo eso. Eso no puede ser así. Daniel Álvarez pregunta, ¿es culpable la ciudadanía por no tener cultura de denuncia? Es que todo es un ciclo vicioso, vuelvo y le repito. Cuando no hay autoridad, cuando usted no siente que alguien lo está defendiendo, que alguien lo representa, que alguien va a dar la vida por usted, que alguien está luchando con honor, con valentía, con decencia por la seguridad, la gente dice, yo para qué denuncio, mañana va algún funcionario público, sea de donde sea, torcido, me sapea, literalmente me sapea y al otro día estoy muerto, yo o mi familia, entonces yo mejor no denuncio. Como no ven que las cosas no cambian, como ven que desgraciadamente por ese concubinato con el crimen o por miedo o por beneficios, miedo es cuando usted es un funcionario público honesto, pero encuentra que su entorno todo está podrido. Entonces usted dice, si yo me pongo a hablar, o me matan, o peor aún matan a mi familia. O por beneficios es cuando ese Estado, cuando ese entorno corrupto, todos están beneficiando de lo que están haciendo mal hecho. Entonces usted llega a los barrios y que aquí manda galleta, que chupeta, que el chinche, que el yo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no fomentamos la autoridad, que la gente sepa que hay un funcionario público, que hay un alcalde, que hay una alcaldía comprometida con derrotar el crimen, que lo están haciendo y que lo están demostrando, pues la gente nunca va a denunciar. La gente denuncia cuando se comienza a dar cuenta que hay realmente intención de combatir el crimen, no de convivir con él. Porque hoy en día lo que están haciendo o lo que han hecho en los últimos años en esta ciudad es convivir con el crimen. En ciertas administraciones, no precisamente esta, no, mate en Bello, mate en Itagüí, pero no me mate en Medellín. Y eso no se puede. Ese concubinato con el crimen se tiene que acabar. Vuelvo y le repito, vamos a convivir con los criminales, listo, entonces busquemos todos una actividad ilícita y todos vivimos de lo ilícito. No, eso no es la sociedad que queremos, listo, entonces acabemos con el crimen. Concejal Hernán Mejía pregunta, ¿qué importancia presupuestal le han dado los últimos 3 alcaldes a la seguridad de Medellín? Muy poca. Lamentablemente, yo tengo que ser muy honesto en varias cosas. Uno, en Medellín nunca se ha invertido más del 4% en seguridad, el 4%, y hemos llegado a ser la ciudad más violenta del mundo. En varias oportunidades, más violenta del mundo, en muchas oportunidades. Entonces, la importancia que le han dado, pues creo que es baja. Tengo que reconocer que esta administración ha hecho inversiones importantes, ha aumentado la movilidad de la policía, ha aumentado el número de personal, ha creado grupos especializados para el combate del crimen, pero sin lugar a dudas, lo dije desde el plan de desarrollo, que los recursos iban a ser insuficientes y que nosotros no íbamos a poder solucionar en esta administración el problema de seguridad. Se han hecho cosas y hay que reconocerlas, mal haría yo en no reconocerlas, pero realmente en materia de recursos son muy pocos para el tema de seguridad en Medellín. @Bederos pregunta, ¿qué tan factible es convertir las cárceles en centros de resocialización? Es que ese debe ser, hoy cuando hablaba del tema de los presos, lo hablaba con algunas personas y le decía, es que ese debe ser el fundamento. Obviamente, una cárcel tiene que ser lo suficientemente buena para que quien quiera resocializarse se resocialice y lo suficientemente dura para quien esté pagando una pena la pague. Cuando digo dura no son maltratos ni son nada, pero es una cárcel seria. No es que aquí me traigan un celular, me traigan una niña, me traigan una botella de aguardiente, una botella de whisky, póngame un plasma aquí, un tubo de pole dance, que eso es lo que pagan en las cárceles de Medellín, de Colombia, que el que tiene con qué pagar pues se apodera de esas cárceles. Entonces, vuelvo y repito, una cárcel severa y una cárcel buena, es decir, donde haya posibilidad de resocializarse y donde quien esté pagando una pena y quien esté
acostumbrado a los lujos, pues sienta que en la cárcel no los puede tener ni los puede obtener. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar con el sistema carcelario en Colombia? Yo lo he hablado acá en varias oportunidades en el Consejo. Hay que empezar a privatizar las cárceles. Hay que empezar a privatizar las cárceles. Presos de baja peligrosidad, mediana peligrosidad y alta peligrosidad. Esos presos de alta peligrosidad hay que ponerlos a pegar rieles y polines. Empezar a restablecer el ferrocarril nacional y los ferrocarriles de Antioquia, por lo menos de lo que concierne a Medellín y Antioquia. Trabajo, vaya, gáneselo de eso. Los de mediana peligrosidad, nosotros los podemos poner fácilmente a industrializarlos para que generen bienes para la sociedad y sean vendidos, y ellos tengan una rutina de trabajo, tengan una rutina de estudio. Y los de baja peligrosidad los podemos sacar, a reparchar las vías, a construir las vías y la infraestructura que le hace falta a este país. Obviamente todo con respeto, pero si están allá es porque han cometido algo, y hay que sinceramente ponerlos a que se resocialicen, pero resarzan su daño ante la sociedad. A propósito de eso, Diana Escobar pregunta, ¿está usted de acuerdo con la pena de muerte para violadores y asesinos de niños? Mire, vea, la pena de muerte, yo soy un hombre extremadamente creyente en Dios, y ha sido un debate intenso conmigo, pero incluso el Vaticano, incluso en sus encíclicas, ha hablado de que cuando hay un delincuente que ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la gente no tiene forma de resarcirse, no tiene forma de enderezarse, pues se debe contemplar la pena de muerte. Colombia todavía es un país con un sistema de justicia muy débil y muy corrupto, lamentablemente hay que decirlo, con falencias grandísimas como para que la pena de muerte pueda llegar a ser implementada acá. Pero yo sinceramente creo que en Colombia hay delincuentes y han habido criminales que merecen la pena de muerte, porque lo que han hecho no lo resarce absolutamente nadie. Algunos me dirán, hombre, es que eso es una medida retrógrada, que mire que es que en Inglaterra la eliminaron en el 85, que en Estados Unidos la están quitando en los estados. La gente podrá decir muchas cosas. Yo les voy a contar algo, por ejemplo, de los países europeos. El país europeo que menos duró con la pena de muerte como país, no como una región del Imperio Romano, llamada por región del Imperio Romano, donde se aplicaba la pena de muerte al que fuese, sino ya cuando se establecieron como países, como reinados, como reinos, el que menos duró 800 años. Algo les ha tenido que quedar en la memoria colectiva de saber que hay unos crímenes que no se pueden cometer o que no se pudieron cometer, que fueron penados con la pena de muerte. Pero aquí no, aquí usted coge una persona, la mete como el caso del fiscal aquí en Medellín, la mete en un hotel del centro, con un hacha la pica en 3 pedazos, la mete en 3 maletas, ¿y qué le va a pasar a ese señor que hizo eso? Nada. Si lo llegan a ponchar bien ponchado, le meten 40 años de cárcel, por allá negocia con la fiscalía y dice quién fue el que lo mandó y le bajan 20 años, por allá y dice quién fue el que lo contrató y le pagó y le bajan otros 5 años, y en definitiva, ¿qué obtenemos? Un tipo, al haber cometido un crimen de estos, con 10 o 15 años de cárcel. Entonces, sinceramente, aunque respeto las diferentes opiniones, porque esto es de opiniones, yo promulgo la intolerancia contra el crimen, no contra el pensamiento contrario, contra el crimen, más no contra quien piense diferente a mí. Pero realmente en Colombia han habido criminales que merecen la pena de muerte. Hoy estamos celebrando el aniversario, recordando el aniversario de la muerte de Andrés Escobar. ¿Quién me dice a mí que un personaje de esos tenía que haber sido asesinado de la forma como fue asesinado? ¿Y qué pasó con sus verdugos? Ahí escucharon a su familia. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Y qué va a seguir pasando? Nada. Y va a seguir muriendo gente buena y honesta por este país. Gaitán, ¿quién lo asesinó? Un sicario, un gatillero. ¿Quién asesinó a Galán? A Bernardo Jaramillo, a Carlos León Pizarro. ¿Quién los asesinó? ¿Y creen que eso era el camino? ¿Dónde están esos asesinos? ¿Y dónde están esas personas que pudieron transformar este país? Concejal, acá hay 2 preguntas que, diría yo, van de la mano. Diana Escobar pregunta cómo atacar el flagelo del microtráfico que tanto daño le hace a los jóvenes, y John Alexander WG pregunta qué estrategias de seguridad se tienen en las periferias de la ciudad. ¿Cómo atacar el microtráfico? Vea, definitivamente desde el arte de la guerra hay algo
hay algo fundamental como principio del combate, que es el ataque al suministro. La primera guerra del Golfo, el general Schwarzkopf la ganó cortándole el suministro de víveres, de armas, de munición al ejército iraquí. Cuando hablo del suministro, cuando nosotros necesitamos potencializar el control del suministro, no hay otra forma de disminuir el consumo de drogas si no es atacar el suministro, si no es atacando y destruyendo estas casas de vicio, si no es atacando de forma contundente las organizaciones que se dedican al microtráfico. Pero cuando digo es atacando, es atacándolas, no conviviendo con ellas. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de la prevención e incluso está en el debate hablar de la legalización de la droga, pero yo les hago una pregunta. ¿No creen ustedes, y está demostrado, que los mayores consumidores de cigarrillo y los mayores consumidores de alcohol en este país son los jóvenes entre 14 y 18 años, todos ellos menores de edad? Si nosotros vamos a esa prevención, pues diría uno que la están haciendo con el alcohol, diría uno, prohíbas el expendio a menores de edad, lo mismo con el cigarrillo, pero ¿qué pasa en definitiva? Son niños, son personas que se ven seducidos o por el alcohol o por el cigarrillo y que de alguna forma están ingresando a estas condiciones de adicción, tanto por el cigarrillo como el alcohol. Entonces, mientras haya droga en las calles, lamentablemente, desgraciadamente, y esto me duele decirlo, van a haber personas quienes la consuman. Si nosotros reducimos el flujo de drogas en las calles, pues obviamente serán menos personas las que las consuman, pero lamentablemente nosotros estamos, desgraciadamente, sometidos por ese flagelo del narcotráfico. Si nosotros no lo enfrentamos como se debe enfrentar el microtráfico, que además de eso valga la pena decirlo, en el 2002, del 2002 a la presente fecha, el microtráfico, el expendio de drogas en la ciudad de Medellín y el consumo de Medellín se ha disparado en un 450%. ¿Por qué? Por la debilidad frente al combate de las drogas en las calles de Medellín. Entonces eso es una decisión de cada uno como gobernante, de cada gobernante. ¿Qué ciudad quiere? ¿Quiere esa ciudad que se está consumiendo a los niños, se está consumiendo a los hijos, se está consumiendo a sí misma, o va a combatir ese suministro, va a combatir ese flujo de droga en la calle de forma contundente, como le toque, a las buenas o a las malas, pero hay que combatirlo? Y en materia de seguridad en las periferias, el lineamiento de seguridad en toda la ciudad son los cuadrantes. Cosas específicas no se han tomado. ¿Por qué? Porque ha habido un desconocimiento, los recursos a veces no alcanzan. Propuestas que nosotros tenemos en algún momento es desacantonar la Cuarta Brigada, establecer batallones en cada una de esas comunas, sacar la policía militar a patrullar por lo menos, a que hagan presencia, y obviamente con batallones de operaciones especiales atacar estas estructuras, que todo el mundo sabe quién son, que todos sabemos quiénes son, pero no ha habido la decisión de atacarlas. Hay algunas que se están atacando, pero hoy en día quienes cogen a una niña de 10 años, la venden, la explotan sexualmente en los barrios de Medellín, todos saben quiénes son, y a esas personas para mí solo es falta de decisión, de tomar un compromiso con uno mismo, con la ciudad, de querer acabar con eso. Pero lamentablemente en el tema de seguridad, lo que se está manejando en Medellín, incluso en las periferias, es el tema de los cuadrantes, y obviamente algunas estaciones que se han hecho pues de alguna forma importante con algunos sistemas de vigilancia. Mire, hay cámaras que han intentado instalar en barrios, y ustedes creen que han podido instalarlas. Llega la persona con policía a instalarla y salen 100 personas a decir que no la pueden instalar allá, que no van a dejar que las instalen. ¿Por qué? Porque los bandidos le dijeron a las personas, si no van y se atraviesan en esa cámara, pues matamos a 3 o 4 al azar y listo. Bueno, concejal Juan Felipe Campuzano, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con este importante tema para la ciudad como es la seguridad. No sé si de pronto quiere usted dejar alguna invitación abierta con respecto al tema que tratamos hoy. No, simplemente agradecerles y que esta ciudad la tenemos que sacar adelante, no la podemos dejar bajo el dominio de los criminales, no podemos quedarnos arrodillados, y que no tengan duda de que en algún momento vamos a poder ganar en la puja al crimen en Medellín. Bueno, a todos nuestros seguidores en Twitter les agradecemos por acompañarnos esta tarde y los esperamos en una próxima Tweetcan del Consejo de Medellín.
Hasta luego. Concejal, muchísimas gracias. Gracias a ti. En serio, wow, excelente. No, Carlos era el que estaba haciendo el filtro. No, excelente. Eres nuestra estrella. Ay, yo no sabía que se sigue tocando. Gracias, niñas y niños.